Jamás participes en un experimento del sueño. La vida nunca fue fácil para mí. Cometí errores, pero nadie merece lo que yo pasé. Antes de todo este lío con el experimento del sueño, era un chico normal. Dejé el instituto después de que mis padres murieran en un accidente de coche. A partir de ahí, todo se fue a pique. No tenía nada. No tenía familia que me acogiera, y no tenía dinero para seguir viviendo en la casa donde había vivido toda mi vida. Me junté con la gente equivocada. Todos intentábamos sobrevivir haciendo trabajos ocasionales. Haríamos cualquier cosa por un poco de dinero. Así que, cuando los chicos propusieron entrar a robar en la casa de ese tipo rico, no lo pensé dos veces. No nos llevaríamos nada que el tipo echara de menos, dijeron. Así que acepté. Mala idea. Nos pillaron. Se activó la alarma y todos mis amigos salieron corriendo. Nadie se molestó siquiera en mirar atrás para asegurarse de que yo había salido de casa. Así que me tocó a mí solo con todo el problema. Me cayeron todos los pesos para que sirviera de ejemplo. El juez me impuso la pena máxima. Me enfrentaba a pasar años en prisión. Fue entonces cuando las autoridades federales me ofrecieron un trato. Resulta que estaban llevando a cabo un experimento secreto sobre el sueño y necesitaban casos de estudio únicos. Me dijeron que si lograba completar el experimento, me reducirían la condena a la mitad. En realidad, no tenía otra opción, pero lo hicieron parecer como si hubiera tenido suerte de ser elegida. Necesitaban gente con antecedentes de trastornos del sueño como yo. Verán, desde pequeña he tenido este problema. La mayoría de los niños le tienen miedo a la oscuridad o a lo que hay debajo de la cama. Yo me aterraba quedarme dormida. Suena raro, ¿verdad? Pero cada vez que cerraba los ojos, me quedaba paralizada. Mi mente despertaba, pero no podía moverme. Quería gritar y patalear, pero mi cuerpo no me obedecía. Más de una vez temí estar muerto o algo así. Los médicos lo llamaron parálisis del sueño. Me atormentó toda la vida. Pero debido a esta condición única, me eligieron para ser el nuevo conejillo de Indias del gobierno. Estaban financiando un nuevo experimento para crear una especie de superfármaco. El objetivo era eliminar por completo la necesidad de dormir. Hay que admitir que sonaba descabellado. Imagínate un mundo donde nunca más tuvieras que dormir. Madre mía, todo lo que podrías hacer. ¿Y quién mejor para probar este nuevo superfármaco que un tipo que odiaba cada minuto de sueño? Todavía recuerdo ese día con claridad. En cuanto desperté, supe que algo andaba mal. Así que estaba pasando un día normal en la cárcel. Me pasé la tarde echándome una siesta en mi litera, hasta que entró el Dr. Brown. Era un cerebrito, ya sabes, con gafas y todo. Siempre llevaba una carpeta. «Hola, Ted. Soy el Dr. Brown. Tengo algo que te puede interesar», dijo. La verdad es que en la cárcel nada te interesa, salvo quizás salir. Pero le dejé hablar. «Estamos realizando un estudio del sueño», comenzó. «Es para un nuevo fármaco que estamos desarrollando. Se supone que reducirá la necesidad de dormir. Y pensamos que con su peculiar situación nocturna, usted sería el candidato perfecto». Al principio me reí. «¿Quiere darme un medicamento para la parálisis del sueño?» «Doctor, no necesito dormir menos, necesito dormir mejor», le dije. Pero el Dr. Brown fue persistente. «No se trata solo de dormir menos», explicó. «También podría ayudar con su condición. Después de todo, dormir menos significa menos episodios de parálisis. Y por supuesto, también estoy autorizado a ofrecerle una reducción de condena si el estudio resulta exitoso». Eso sonaba a música para mis oídos. «De acuerdo. Probaré su pastilla mágica», dije. Así fue como terminé participando en este estudio. Me trasladaron a un ala especial del hospital y me hicieron tomar esta pastilla roja todas las noches, justo antes de apagar las luces. La verdad es que tenía muchas esperanzas puestas en esta pastilla las primeras noches. Pasaba el día deseando, con ansias, poder descansar bien por fin. Pero noche tras noche, seguía igual de paralizado. No podía moverme y pasaba horas mirando al techo. Así estuve un tiempo. Casi a diario, los investigadores entraban en mi celda. Traían sus portapapeles y empezaban a medirme la presión arterial y demás. Era rutinario.
Venían a revisarme los signos vitales durante el día y luego me daban la pastilla roja por la noche. A veces me sentaba a charlar con ellos. Al parecer, el gobierno había invertido una barbaridad en esto. ¿Y ese Dr. Brown? No era un tipo cualquiera. Tenía amigos influyentes que movieron hilos para convertirlo en el médico principal. No era alguien con quien convenía meterse. Peor aún, me enteré por los otros reclusos de que este experimento no era nada nuevo. Otro grupo de científicos rusos hizo exactamente lo mismo décadas atrás. Ninguno sobrevivió, ni los científicos, y mucho menos los sujetos de prueba. Uno de ellos dijo que al último sujeto de prueba le dispararon a quemarropa. No sabía qué hacer con esa información. No me hacía ninguna gracia formar parte del segundo grupo de conejillos de indias de aquel fallido experimento ruso sobre el sueño. Pero no iba a meterme con el Dr. Brown. No después de lo que le hizo a uno de los internos. Ya llevábamos un par de semanas con el estudio. El doctor suele estar muy concentrado en sus notas y en mantener la calma, siempre educado y profesional. Pero un día, simplemente perdió los estribos. Resulta que el recluso de la celda de enfrente era un tipo grandote, siempre causando problemas y buscando pelea. En fin, empezó a insultar al Dr. Brown, diciendo todo tipo de barbaridades sobre los experimentos. Estaba intentando, con todas sus fuerzas, sacar de quicio al doctor. Y el Dr. Brown, aunque intentaba mantener la compostura, se notaba que estaba furioso. De repente, Brown perdió los estribos. Agarró su portapapeles y se lo estampó en la cara. El sonido resonó por todo el pasillo. Todos guardaron silencio. Sabes que la cosa va en serio cuando hasta los más duros se quedan sin palabras. El grandullón, tirado en el suelo, sujetándose la cara, completamente conmocionado. Y el Dr. Brown simplemente se alisó el abrigo, se ajustó las gafas y se marchó como si nada. Uno pensaría que lo reprenderían por maltratar a sus pacientes, pero otros médicos me contaron que ya lo había hecho antes y que nunca lo habían castigado. Todos captaron la indirecta. Aquí abajo, Brown era el responsable. Aún así, incluso entonces, hubiera preferido lidiar con Brown antes que volver a dormirme. Sentía que mi parálisis del sueño empeoraba cuanto más duraba el experimento. Empecé a ver algo al dormirme. Comenzó como cualquier otra noche. Había tomado la pastilla roja como siempre. Pero cuando volví a quedarme atascada, sentí que ya no estaba sola. En un rincón de mi habitación vi a alguien de pie. Incluso de reojo, pude apreciar lo alto que era. Era muy alto y delgado. Parecía llevar un traje viejo. En su mano sostenía una vela parpadeante. Y entonces, lentamente, se llevó la vela a la cara. Si hubiera podido, habría vomitado al verlo. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y su boca tenía demasiados dientes. Pero lo peor era su piel. Parecía hecha de cera de vela. Se derretía con el calor y empezaba a gotear sobre el suelo. Intenté gritar, moverme, hacer cualquier cosa, pero no pude. Solo estábamos él y yo, atrapados en una celda pequeña y oscura. Después de esa noche, le puse de nombre Cara de Vela. Me pareció que le quedaba bien. Tras ese episodio, despertar nunca había sido tan agradable. Tenía mal aspecto y me sentía fatal. No podía guardármelo para mí. Tenía que contárselo a alguien. Y el Dr. Brown, bueno, se suponía que él era el responsable de que estuviéramos bien. Así que fui a verlo y le conté lo de Cara de Vela. Le expliqué que nunca me había pasado algo así. El Dr. Brown escuchó, asintiendo mientras describía la figura, la vela, su rostro, todo. Esperaba alguna respuesta, pero al terminar, me miró con una expresión que decía que ya lo había oído todo. Probablemente sea solo un efecto secundario del medicamento, dijo, con calma y naturalidad. Este tipo de sueños o visiones tan vívidas pueden ocurrir cuando uno se está adaptando a la medicación. A veces las cosas empeoran un poco antes de mejorar. Quise discutir, decirle que esto era diferente, pero su expresión me indicó que ya había tomado una decisión al respecto. Era frustrante, pero sabía que tenía que dejarlo pasar. ¿Qué más podía hacer? Así que asentí, fingiendo aceptar su explicación. Pero por dentro, no estaba convencida.
Para nada. Seguía pasando, noche tras noche. Me despertaba paralizada y veía a Cara de Vela en la esquina, y cada noche estaba un poco más cerca que antes. Al principio no estaba segura, pero después de una semana supe que se estaba acercando a mí. Empecé a hablar cada vez más de Cara de Vela, hasta que un día estaba en la consulta del doctor para mi evaluación psicológica semanal. Y por supuesto, lo único de lo que podía hablar era del tipo de la vela. Entonces el doctor Brown me interrumpió y me miró con una expresión que decía que estaba a punto de estrangularme. «Señor Allen, su falta de formación no le capacita para hacer tales evaluaciones», dijo. ¿Puedes creerlo? Estuve a punto de saltar sobre ese escritorio y mostrarle exactamente de lo que era capaz mi falta de educación. Pero justo en ese momento, llamaron a la puerta. Uno de sus colegas con bata blanca entró hablando de una emergencia. «Todo transcurre según lo previsto, señor Allen. Agradecemos su cooperación, pero sus preocupaciones son infundadas», dijo el Doc Brown antes de sacarme apresuradamente de su oficina. Las cosas no mejoraron después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, con la esperanza de descansar un poco, Cara de Vela estaba ahí, y cada noche se acercaba más y más. Me desperté gritando la primera vez que apareció junto a mi cama. Casi podía sentir el calor de su vela y ver de cerca la cera derretida de su rostro. Era un hombre adulto, y ahí estaba, aterrado por un tipo que veía en mis sueños. El doctor Brown y los demás no sabían qué hacer conmigo. Notaba su frustración porque el medicamento no funcionaba como esperaban. En lugar de dormir menos, tenía demasiado miedo para dormir en absoluto. A veces los oía hablar de mí. Hablaban de otros participantes en sus investigaciones que podían usar. Como si fuéramos cerdos en el mercado. Decían que no podían fallar, no como en el primer experimento. ¿Y sabes qué hicieron? Aumentaron la dosis. Más medicamento, como si eso fuera a solucionarlo todo. Intenté explicarles que no se trataba de la cantidad, sino de que algo andaba mal, muy mal, con esa pastilla. Pero fue como hablar con una pared. Tenían su plan y no se iban a rendir. Recuerdo haber tomado esa dosis mayor por primera vez. Sentí que iba a tener un infarto del estrés. No era solo el miedo a volver a ver a Cara de Vela, aunque eso ya era bastante malo. Era esa sensación, en el fondo, de que estábamos jugando con algo que no entendíamos. Algo peligroso. Pero, de nuevo, sabía que no tenía opción. Me dijeron que me reducirían la condena. Pero hasta que eso sucediera, estaba atrapado aquí. Pasaba los días concentrado en mis tareas carcelarias. Eran interminables. Barrer esto, fregar aquello, como si eso fuera a cambiar algo en este basurero. Y esos guardias, tío, les encantaba vernos retorcernos, como si disfrutaran viendo cuánto podían presionarnos antes de que nos rindiéramos. Así que un día, estaba fregando el suelo como siempre, pero me sentía fatal después de que los médicos me aumentaran la dosis. Me movía lento, muy lento. Cada pasada de la fregona se sentía como arrastrar plomo. Fue entonces cuando se acercaron dos guardias. Tenían unas sonrisas de oreja a oreja y olían a alcohol barato. Intenté ignorarlos. Bajé la cabeza y me concentré en lo que hacía. Pero uno de ellos volcó el cubo de una patada, derramando agua sucia por todo el suelo. Los dos se rieron a carcajadas. Algo dentro de mí se rompió. Estoy cansado, estoy furioso, y sobre todo, tengo miedo. Pero no de esos dos imbéciles. Antes de poder detenerme, los miré a los ojos y les dije, ¿por qué no se largan de una vez? Gran error. El primer guardia ni siquiera dijo una palabra. Simplemente lanzó un puñetazo. Su puño impactó contra mi ojo, y un dolor agudo me atravesó el cráneo. Lo siguiente que recuerdo es estar desplomándome sobre el suelo. Hubo un instante, justo en ese momento, en que quise defenderme, pero la droga me dejó hecho polvo. Cada vez que el Dr. Brown aumentaba la dosis, mi situación empeoraba. Seguían esperando que se solucionara lo que me pasaba, que por fin dejaran de tener estos episodios de parálisis del sueño. No dejaban de revisar sus gráficos y cifras.
y se confundían porque no encajaba en sus esquemas preestablecidos. Mi parálisis del sueño no solo era grave, estaba arruinando mi vida diaria. Cada vez que cerraba los ojos, Cara de Vela estaba ahí. Se acercaba más y más, hasta que sentía que podía extender la mano y quemarme con su maldita vela. Despertaba agotada. Durante el día era como un zombi. Demasiado cansado para hacer nada, pero demasiado asustado para volver a dormirme. Fue un infierno. Y entonces un día, todo empeoró. Encontraron muerto a uno de los presos de mi pabellón. Lo hallaron calcinado en su litera. Oí que todo su lugar era un desastre. Marcas de quemaduras, sangre y cera. Sí, cera. Yo tampoco me lo podía creer. Y adivinen a quién le tocó limpiar. Sí, a mí. Al entrar, el aire apestaba a humo y cera quemada. Las paredes estaban llenas de marcas de quemaduras. Salpicaduras de sangre, secas y oscuras, cubrían el suelo. Y la cera estaba por todas partes. Había charcos en el suelo y gotas en las paredes. Incluso había pegotes en los restos quemados de la litera. Tras lo sucedido, acordonaron toda la manzana. Llegó la policía, curioseando, haciendo preguntas, pero se fueron con las manos vacías. Solo un montón de miradas confusas y encogimientos de hombros. El doctor Brown les dijo a los policías que se trataba simplemente de un caso de violencia de pandillas. No quería que una investigación interfiriera con su estudio. Seguramente tuvo que pedir un favor para que todo se encubriera. Pero las muertes seguían acumulándose. La siguiente víctima fue un matón de poca monta. Nunca se metía con nadie más grande que él, así que le encantaba meterse conmigo. Y entonces, una mañana, de repente, ¡puf!, también se quemó. Lo único que quedó fue su celda, cubierta de sangre, cenizas y cera. Una semana después, encontraron otra celda con una litera quemada. No tardé en darme cuenta del patrón. Todas las víctimas eran tipos que me habían hecho la vida imposible. Todo el pabellón estaba en pánico. No sabemos qué significó todo aquello. Si fue un fallo eléctrico, o si alguien andaba incendiando celdas. Uno pensaría que después de la segunda muerte, los guardias se habrían hartado y habrían cerrado todo. Pero no. Seguíamos allí, día tras día. El doctor Brown usó sus contactos para que su pequeño experimento siguiera adelante. Así que, en lugar de que lo clausuraran, puso a todo el pabellón en cuarentena. Nadie entraba ni salía. Dijo que era por la seguridad de los internos, pero yo pensé que solo quería asegurarse de que nadie fuera de nuestro pabellón se enterara de las extrañas muertes. Las cosas en mi celda también se estaban poniendo raras. Al principio eran cosas sin importancia, como encontrar cera roja de vela en el lavabo. Intentaba convencerme de que era una broma de mal gusto. Pero una noche, la puerta de mi celda se cerró de golpe con tanta fuerza que me despertó del poco sueño que había logrado conciliar. Sin embargo, eso era imposible. Nos encerraban todas las noches. Después de eso, no volví a dormirme. A la mañana siguiente, encontré marcas de quemaduras en el borde de mi manta. Al día siguiente, encontré marcas de garras en las paredes. Atravesaron la pintura barata y el cemento con la misma precisión con la que un cuchillo corta la mantequilla. Parecían arañazos, demasiado grandes y profundos para ser de origen humano. Y claro, los guardias me echaron la culpa de todo. Pensaban que estaba haciendo una rabieta o algo así. Creían que debía llevar algún tipo de arma que me había hecho esos arañazos, o que estaba escondiendo contrabando cuando quemé mi manta. Así que, después de la primera vez que registraron mi celda, intenté recoger todo lo que pareciera fuera de lugar, antes de que llegara algún guardia. Llevábamos 4 meses con el experimento. Con el paso de las semanas, veía cómo el doctor Brown perdía el control. Me aumentaban la dosis constantemente, pero seguía sin hacerme ningún bien. Mis pesadillas con parálisis del sueño empeoraban cada vez más. Me miraba como si estuviera arruinando su experimento a propósito. Como si yo quisiera algo de esto. Los asesinatos no cesaron. El barrio vivía en un estado de miedo constante. Todos esperaban el próximo golpe,
preguntándose quién sería la siguiente víctima. Pero por mucho que los guardias buscaran o hicieran preguntas, no encontraban nada. ¿Y yo? Siento que me desvanezco. Me siento cada vez más débil. Los tipos que dirigían el experimento no sabían muy bien qué hacer. Lo único que se les ocurrió fue conectarme a una vía intravenosa, inyectándome quién sabe qué. El Dr. Brown no dejaba que nadie me llevara a la clínica de la prisión, y mucho menos a un hospital de verdad. Decía que podría interferir con el experimento. ¿Y las pesadillas? Cada vez son más frecuentes. Hacen que mis horas de vigilia sean tan malas como las que paso en la oscuridad. El Dr. Brown no está mucho mejor. Se nota que empieza a flaquear. Su serenidad y compostura se desvanecen día a día. Pero en lugar de ceder, redobló la apuesta. Está obsesionado con mantener el experimento en marcha el mayor tiempo posible. Es como si hubiera olvidado el motivo por el que empezó todo esto. A mediados del 5º mes, apenas podía levantarme de la cama por mí mismo. Apenas podía ponerme de pie ni siquiera para orinar. Sabía que el experimento solo debía durar 6 meses. Pero para entonces, no estaba seguro de si siquiera llegaría al final. El médico entró en mi habitación para nuestra consulta semanal de psicología. Estaba furioso, culpándome de que todo el experimento hubiera fracasado. Según él, esta se suponía que era mi oportunidad de redimirme, pero ahí estaba yo, arruinándolo todo. Palabras suyas, no mías. Entonces sacó la jeringa más grande que jamás había visto. «Vamos a lograrlo, Ted, quieras o no», dijo. Y antes de que pudiera siquiera pensar en una respuesta, me la clavó en el brazo y se inyectó. Después de eso, todo es borroso. Recuerdo una sensación de frío intenso recorriendo mis venas. Luego, la habitación empezó a dar vueltas, y ya está. Se fue la luz. Perdí el conocimiento por completo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero cuando desperté, todo a mi alrededor era un caos total. Oí gritos y golpes fuera de mi celda. Parecía que el mundo se acababa. Oí a los presos gritar y correr, intentando escapar del pabellón. Los disparos comenzaban, pero un grito de terror los interrumpía. Era obvio que, pasara lo que pasara afuera, estaban masacrando gente. De repente, el Dr. Brown irrumpió en mi celda. Parecía más desquiciado que nunca. Empezó a sacudirme, intentando despertarme. Pero verás, no puedo moverme, ni siquiera parpadear. Estoy completamente despierto. Pero la parálisis del sueño es como si me hubiera seguido hasta la vigilia. Ted, tienes que reaccionar. Tienes que enfrentarte a este monstruo. Prácticamente me grita a la cara. Pero yo estaba atrapado en mi propio cuerpo, escuchando el caos exterior. Lo único que podía hacer era mirar fijamente los ojos desorbitados y desesperados de Brown. Y mientras me sacudía por los hombros, vi a Cara de Vela entrar en mi celda. La habitación entera se oscureció, como si nos hubiera tragado un agujero negro. La única luz que podía ver era la de la vela que siempre lleva consigo. No sé cómo, pero podía sentir su calor desde mi litera. La espesa cera roja goteaba de su puño y salpicaba el suelo. Y durante todo ese tiempo, su rostro se derretía y cambiaba. Pude ver cómo el Dr. Brown palidecía a la luz de las velas. El sudor que le corría por la frente hacía que pareciera que él también se derretía. Se volvió hacia Cara de Vela, con los puños aún aferrados a mi camisa. «Llévatelo a él, a mí no. Llévate a Ted, por favor, Dios, a mí no», suplicó. Su voz se quebró de miedo. Nunca lo había visto tan aterrorizado. Completamente fuera de control. Tiemblo, pero no puedo hacer nada más que mirar. Cara de Vela se detiene, mirándome fijamente. Luego, sin decir palabra, se vuelve hacia Brown. Lo veo rodearle el cuello con la mano y apartarlo bruscamente de mí. Caí hacia atrás en mi litera y solo alcancé a ver lo que sucedió después de reojo. Cara de Vela levantó al médico por el cuello. Podía oír cómo se ahogaba mientras se debatía en las garras del monstruo. Y entonces, lenta y deliberadamente, Cara de Vela acercó su vela al rostro del Dr. Brown. El olor a piel quemada llenó el aire mientras el doctor gritaba. Los segundos siguientes fueron borrosos. La sangre salpicó las paredes.
Y entonces los gritos del Dr. Brown simplemente cesaron, de golpe, cortados en seco. Se acabó para él. Y ahí estoy, tumbado, pensando que me toca a mí. Cara de Vela se gira hacia mí, y siento como si el tiempo se hubiera detenido. En este maldito lugar, atrapado con esta cosa. Ni siquiera pude suplicar como hizo Brown. Pero Cara de Vela no se mueve. Solo me mira fijamente. Es como si me estuviera viendo a través de los ojos, viendo todo lo que soy, todo lo que he sido. Y por un segundo, lo juro, sentí que estaba pensando, considerando seriamente si yo sería la siguiente. Se acercó, y entonces, con una voz tan profunda y áspera como la grava, pronunció una sola palabra. Favor. Luego, colocó la vela que siempre llevaba en la mano. Su piel ardía como el fuego cuando me tocó. Me quemó la palma de la mano con tanta fuerza que oí un leve chisporroteo. Luego se levantó y se fue. Salió como si hubiera terminado lo que tenía que hacer allí. Me quedé a solas con el Dr. Brown, o lo que quedaba de él. Después de lo que pareció una eternidad, por fin se me pasó el efecto de las drogas lo suficiente como para poder moverme. Sentía como si todo mi cuerpo hubiera pasado por una trituradora. Me incorporé y salí arrastrando los pies de mi celda. Todos estaban muertos. Los reclusos, los guardias que se pasaban de listos con sus patadas, incluso los investigadores. Todos, desaparecidos. Era como si Cara de Vela me hubiera abierto paso. Caminé hasta el final de mi pabellón, esperando que los demás guardias me emboscaran. Pero nadie lo hizo. Las puertas estaban abiertas de par en par, todos esperando a que entrara sin más. Me abrí paso por la prisión, aferrando la vela contra mi pecho. Con cada paso, sentía que recuperaba fuerzas. No vi a nadie más. A mi alrededor solo había cenizas, cuerpos y sangre. Las armas estaban esparcidas, cubiertas de cera. Levanté la vista y vi que hasta las cámaras de seguridad estaban averiadas. La visión de todo aquello me revolvió el estómago, pero en el fondo, un tenue destello de esperanza permanecía. Nadie sabría lo que había ocurrido allí. Lo único que se vería sería un motín carcelario que se convirtió en masacre. Nadie sabría que alguien, de alguna manera, había sobrevivido y salido ileso. Pero, al final, la carnicería me afectó profundamente. Estaba justo al lado de la entrada de la prisión cuando me derrumbé. Todo lo que tenía en el estómago subió y salió disparado. En cuanto dejé de vomitar, salí corriendo. No miré atrás. Corrí en la oscuridad de la noche, aferrándome a esa vela como a mi salvavidas. Terminé en la otra punta del país. Encontré un trabajo de noche en una gasolinera en medio de la nada. Los dueños no me preguntaron por mi pasado. Vieron a un chico flacucho y sin suerte y decidieron ayudar. El trabajo no pagaba mucho, pero me alegré por la oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Ya no sufro de parálisis del sueño. Eso debería ser bueno, ¿no? Pero últimamente tampoco duermo mucho. Ahora soy un insomne de tomo y lomo. No sé si fue la medicina milagrosa del Dr. Brown, pero no me quejo mucho. Porque incluso cuando duermo poco, me siento de maravilla. Mejor que nunca en mi vida. Casi todas las noches, solo estoy la radio y yo. Estoy pendiente de cualquier noticia sobre la prisión o el Dr. Brown. Y nada sobre presos desaparecidos. Supongo que quien quiera que estuviera a cargo de la operación quería mantenerlo todo en secreto. Pero si alguien empieza a buscarme, tengo mi vela lista. Si alguna vez necesito un favor, sé exactamente a quién pedírselo.